Por primera vez en más de 6 décadas, se han encontrado fragmentos de un texto bíblico perdido. Una de las historias más conocidas y profundas de la humanidad, la de Adán y Eva, ha sido narrada de diversas formas a lo largo del tiempo. A pesar de las múltiples versiones y adaptaciones, uno de los relatos más fascinantes se encuentra en un antiguo libro llamado Fer HaEmuna, también conocido como el libro de la imagen. Este texto, que describe el jardín del Edén, ha permanecido oculto durante siglos. La historia tradicional de Adán y Eva, con la tentación del fruto prohibido, la intervención de la serpiente y la expulsión del paraíso, se ha transmitido de generación en generación. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si en las páginas olvidadas de este antiguo manuscrito se ocultara un capítulo desconocido, revelando una verdad aún más aterradora que nunca imaginamos? ¿Qué secretos revelan los fragmentos recién descubiertos sobre la verdadera historia de Adán y Eva? ¿Será posible que un capítulo oculto de la Biblia esté a punto de transformar por completo lo que sabemos sobre el jardín del Edén? Durante años, estudiosos y arqueólogos han buscado en las sombras de la historia este texto perdido. Ahora, los rumores se han convertido en hechos, ya que los expertos aseguran haber desenterrado una versión desconocida de esta narrativa ancestral. Pero, ¿qué hace que estas páginas recién encontradas sean tan escalofriantes? ¿Cómo es posible que un libro perdido hace milenios contenga verdades tan perturbadoras acerca de la creación humana? Lejos de ser un relato lleno de consuelo y esperanza, lo que estos fragmentos nos muestran es algo mucho más inquietante. A medida que profundizamos en este descubrimiento, veremos cómo cada página revelada solo nos deja con más preguntas que respuestas. En lo profundo del desierto egipcio, en medio de los tesoros ocultos dentro de la tumba de Tutankamón, surgió un hallazgo extraordinario: los míticos libros de Adán y Eva. Estos antiguos manuscritos, que datan de los primeros días del cristianismo en Egipto, fueron publicados por primera vez en 1926, pero ahora, casi un siglo después, el mundo vuelve a ser testigo de su existencia. Considerados como uno de los textos más antiguos del planeta, estos libros han permanecido en el olvido durante generaciones, protegidos por el misterio y la historia. Sin embargo, lo que antes parecía un relicario de sabiduría ancestral, ahora está a punto de ser subastado, capturando la atención de coleccionistas, historiadores y curiosos de todo el mundo. El destino de estos escritos sagrados está por cambiar, y con ello podría revelarse mucho más de lo que imaginamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió con los personajes del Génesis después de su expulsión del jardín del Edén? Este libro no solo explora sus destinos, sino que también nos introduce a un conjunto fascinante de creencias antiguas, conocido como el Apocalipsis de Moisés. En griego, este texto es conocido como los libros de Adán y Eva. Aunque existen debates sobre su fecha de origen y su autenticidad, muchos estudiosos coinciden en que esta obra refleja tradiciones prehistóricas que han perdurado a través del tiempo. Curiosamente, Pablo, uno de los más influyentes escritores del Nuevo Testamento, parece haber estado familiarizado con este texto. En su carta a los Corintios, hace alusiones a temas relacionados con la creación y la caída del hombre, lo que sugiere que pudo haber tenido conocimiento del Apocalipsis de Moisés y sus revelaciones. Este texto, aunque poco conocido, parece haber jugado un papel importante en las primeras discusiones sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. La historia original del Apocalipsis de Moisés se presenta como una revelación directa al propio Moisés, pero curiosamente, la versión en latín de este texto comienza con una traducción al inglés. Aunque la fecha exacta de su creación sigue siendo un enigma, se cree que fue escrita en el primer siglo después de Cristo, probablemente en una lengua semítica. Es posible que la narración de estos eventos haya sido transmitida oralmente durante generaciones antes de ser finalmente puesta por escrito. Las principales fuentes latinas que tenemos hoy en día, que datan de los siglos IX y XII, nos ofrecen una visión fascinante de cómo estas antiguas tradiciones se preservaron y evolucionaron con el paso del tiempo. Estos manuscritos no solo son valiosos por su contenido, sino también por la luz que arrojan sobre el proceso de transmisión y adaptación de las historias sagradas a lo largo de los siglos. ¿Por qué este libro fue excluido de la Sagrada Biblia?
¿Qué revelaciones ofrece sobre la verdadera historia de Adán y Eva después de su expulsión del jardín del Edén? Al sumergirnos en las páginas envejecidas de un manuscrito antiguo, descubrimos una narrativa que fue transmitida oralmente de generación en generación. Esta historia fue registrada por un autor egipcio anónimo en árabe, y no fue hasta el siglo XIX que se tradujo al inglés. La historia detrás de este texto no ha sido bien documentada, ya que durante mucho tiempo se creyó que era un pseudepígrafe, un escrito que, a pesar de su precisión histórica, se considera ficticio debido a su autoría atribuida erróneamente. Aunque algunos lo etiqueten como pseudepigráfico, lo cierto es que este libro fue excluido de la compilación de la Biblia Sagrada debido a ese mismo estigma. No obstante, su contenido ofrece una perspectiva crucial y una comprensión más profunda de los eventos que siguieron a la caída de Adán y Eva, algo que las escrituras tradicionales no abordan en detalle. Este libro es, en su esencia, una historia oral que fue transmitida de boca en boca a lo largo de generaciones, hasta que finalmente alguien decidió plasmarla por escrito, fijando así la narrativa desde la creación de la primera vida humana hasta el momento en que fue registrada. A través de los siglos, la historia de Adán y Eva ha sido contada y recontada, y con cada transmisión, nuevos detalles y perspectivas se han añadido, formando una versión única y profunda. Sin embargo, el momento de su transcripción marcó un punto crucial. Lo que antes era solo una tradición viva, pasó a ser un relato inmortalizado en tinta. Por lo tanto, prepárate, porque la historia está a punto de volverse aún más fascinante, revelando secretos y giros inesperados que te harán ver el relato de la caída de Adán y Eva bajo una luz completamente nueva. El libro de Adán y Eva relata los eventos que sucedieron después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Este texto también es conocido como la contradicción de Adán y Eva, o el conflicto de Adán y Eva con Satanás. La narrativa se centra en los diálogos y confrontaciones que tuvieron lugar entre los primeros humanos y las fuerzas del mal. Uno de los pasajes más significativos aparece en el momento de la tentación, donde la serpiente, en un intento por engañar a Eva, le dice, respondió la mujer a la serpiente, el Creador dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente, sin embargo, responde de manera contradictoria, asegurando, ciertamente no morirán. El Creador sabe que el día que lo coman, sus ojos se abrirán, y ustedes como Él serán conocedores del bien y del mal. Esta disputa, que en muchas formas resuena con la versión tradicional del Génesis, cobra una nueva dimensión en este libro, proporcionando una visión diferente sobre la naturaleza de la tentación y la caída humana. Satanás, al dirigirse a Adán y Eva, les asegura que el fruto prohibido en realidad es bueno para ellos, pero que el Creador no quería que lo tuvieran. En su engaño, les sugiere que el Creador no es digno de confianza, sembrando dudas en sus corazones. De esta forma, la serpiente trata de distorsionar la percepción de Adán y Eva, alejándolos de su obediencia y confianza en Dios. Ahora imagina un manuscrito antiguo, con sus páginas ya amarillentas por el paso del tiempo, narrando una historia que se remonta a los albores de la humanidad. Este es el libro de Adán y Eva, una obra fascinante cuyo origen permanece envuelto en misterio. A pesar de ser un texto fragmentado y a menudo debatido, su contenido ofrece una mirada única sobre los primeros días de la humanidad y las primeras tentaciones que, según esta versión, llevaron a la caída. La historia que guarda este libro no es solo un relato de transgresión, sino también un testamento del origen de las luchas espirituales y la desconfianza que marcaron el destino de los humanos. El autor de este misterioso texto, un egipcio no identificado, escribió originalmente la narrativa en árabe. Con el paso de los siglos, el libro de Adán y Eva siguió un largo viaje hacia el sur, donde fue traducido al etíope, convirtiéndose en parte de las tradiciones de esa región. Aunque no sabemos con certeza cuándo se compuso el libro, muchos estudiosos coinciden en que fue escrito varias décadas antes del nacimiento de Jesús. Esta fecha temprana de composición sugiere que el texto podría haber sido influenciado por las tradiciones orales que circulaban en la época,
que se entrelazaban con las primeras narrativas cristianas. Curiosamente, no fue sino hasta el siglo XIX que esta obra fue traducida al inglés, lo que permitió que esta antigua historia saliera a la luz y fuera conocida por un público moderno. La traducción abrió la puerta para que nuevas generaciones pudieran descubrir las versiones alternativas de las historias bíblicas que habían permanecido ocultas durante siglos. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros rodean la historia de Adán y Eva después de su expulsión del Edén? ¿Qué misterios y tragedias se esconden detrás de las complejas relaciones entre Caín y Abel? ¿Qué fuerzas siniestras influenciaron a los descendientes de Set, llevándolos a perder el favor del Creador y transformándose en lo que se conoce como ángeles caídos? Estos eventos no solo alteraron la vida de las primeras generaciones humanas, sino que también desempeñaron un papel crucial en la formación del destino de toda la humanidad. En el libro de Adán y Eva, estos relatos no son simples leyendas, sino relatos profundos que exploran la lucha interna entre el bien y el mal, el arrepentimiento y la caída, y la eterna lucha por redención. A medida que nos adentramos en estos oscuros secretos, nos encontramos con una historia más compleja y perturbadora de lo que nos enseñaron las versiones tradicionales de la Biblia. Dividido en dos partes, el libro de Adán y Eva comienza con la huida de Adán y Eva del Edén, enfrentando un mundo lleno de tentaciones incesantes, principalmente de Satanás. Esta primera sección revela detalles sorprendentes, como el hecho de que Caín y Abel tenían hermanas gemelas. La tragedia se desata cuando Caín, enamorado de su hermana gemela Lulua, se enfurece al ver que sus padres prefieren que se case con Awan, la gemela de Abel. Esta tensión culmina en el asesinato de Abel por parte de Caín, una tragedia que marca el inicio de una larga serie de luchas y traiciones. En la segunda parte del libro, la historia nos lleva a la era de los patriarcas, antes del diluvio. Los descendientes de Set vivían en el monte Hermón, una montaña sagrada, hasta que fueron persuadidos por Ano y las hijas de Caín para descender, lo que provocó que perdieran el favor del Creador, transformándose en ángeles caídos. La narrativa sigue con la muerte de Caín, asesinado por Lamec, quien era ciego, y nos lleva a través de la vida de los patriarcas hasta el nacimiento de Noé, quien sería el portador de la esperanza de la humanidad. Este relato, aunque antiguo, resuena con temas universales de amor, celos, traición y redención, conectándonos con las raíces más profundas de la historia humana. Al explorar estos eventos primordiales, el libro de Adán y Eva revela la complejidad de las relaciones humanas y el eterno conflicto entre el bien y el mal. La caída de los descendientes de Set y la violencia que impregna sus historias reflejan la fragilidad de la naturaleza humana, esa tendencia a sucumbir ante el pecado y la constante búsqueda de perdón y renovación. A través de sus páginas, entendemos que las luchas de los primeros humanos son, en muchos aspectos, las mismas luchas que enfrentamos hoy. Así, el libro de Adán y Eva no solo narra los albores de la humanidad, sino que también nos ofrece una profunda reflexión sobre nuestras propias batallas internas, nuestras aspiraciones de redención y la importancia perdurable de la moralidad y la fe, que a lo largo del tiempo siguen siendo pilares esenciales para entender el destino de la humanidad. En el primer libro, después de recibir un castigo inicial, la serpiente no abandona su venganza. Su odio hacia Adán y Eva persiste y continúa su empeño por destruirlos. Sin embargo, el Creador interviene, deteniendo los intentos de la serpiente y castigándola aún más severamente. La convierte en muda y la exilia a la India, un destino de sufrimiento y aislamiento. Pero Satanás, el eterno adversario, tampoco se da por vencido tan fácilmente. En su afán por sembrar el caos y la destrucción, realiza varios intentos de engañar y matar a Adán y Eva. Uno de los más dramáticos es cuando lanza una gigantesca piedra sobre ellos, buscando aplastarlos. Pero una vez más, el Creador se muestra protector, salvándolos de esta amenaza mortal. Este evento se interpreta como una prefiguración de la futura resurrección de Cristo, un acto de salvación que se repite en la historia de la humanidad. Además, en este capítulo, se predicen otros eventos bíblicos significativos, como el diluvio de Noé,
sugiriendo que los relatos del libro de Adán y Eva no solo tienen un impacto directo en la narrativa de los primeros seres humanos, sino que también anticipan algunos de los momentos más cruciales de la historia bíblica. El libro resalta la profunda tristeza e impotencia de Adán al enfrentarse a un mundo fuera del Edén. Tras su expulsión, el Creador, en su sabiduría, decidió no colocar a Adán en la frontera norte del jardín. Temía que al acercarse al agua, Adán y Eva pudieran lavarse y purificarse de sus pecados, olvidando así la transgresión que habían cometido. Igualmente, el Creador evitó que Adán viviera cerca de la frontera sur del Edén, ya que el viento del norte podría llevar consigo el dulce aroma de los árboles del jardín, una fragancia que evocaba la pureza original de su hogar. El Creador temía que, al percibir ese olor, Adán pudiera encontrar consuelo en el recuerdo del paraíso perdido, y que en ese consuelo se apartara del verdadero arrepentimiento, evitando así la purificación necesaria para redimir su alma. Este detalle subraya la compleja relación entre el pecado, el arrepentimiento y la salvación, mostrando la intervención del Creador como un acto de misericordia para evitar que Adán y Eva se quedaran atrapados en su tristeza y culpa sin buscar la redención. Pero la historia no termina aquí. El Creador, lleno de misericordia y piedad, gobierna todas las cosas con una sabiduría infinita. Después de la expulsión, decide que Adán debe habitar en la frontera oeste del Edén, una tierra vasta y desolada. En este lugar, Adán recibe la orden divina de morar en una cueva llamada la Cueva de los Tesoros, un refugio misterioso situado justo debajo del jardín. Esta cueva se convierte en un lugar clave en la narrativa, un espacio cargado de simbolismo y secretos. Según la tradición, en esta cueva Adán y Eva encontrarían consuelo y reflexión, pero también el lugar donde se guardarían los tesoros divinos, los conocimientos, las enseñanzas y los dones que el Creador había dejado para la humanidad. La Cueva de los Tesoros no solo es un refugio físico, sino un símbolo de la transición de la humanidad desde la perfección del Edén hacia un mundo lleno de pruebas, sacrificios y lecciones espirituales. En este nuevo hogar, Adán comienza a comprender la magnitud de su caída, pero también se prepara para el camino de redención que eventualmente guiará a toda la humanidad. ¿Sabías que Adán y Eva enfrentaron desafíos inimaginables después de ser expulsados del jardín del Edén? ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la transición de un paraíso lleno de belleza a una tierra extraña y desconocida? Después de la expulsión, la vida de Adán y Eva estuvo marcada por una profunda angustia, una sensación de pérdida y desconcierto. El Creador, en su sabiduría infinita, les ordenó vivir en la sombría cueva de los tesoros, un lugar apartado, alejado de la luz y la belleza que habían conocido en el Edén. Pero, ¿por qué el Creador los obligó a vivir en un lugar tan sombrío? ¿Qué propósito divino había detrás de este mandato? Algunos creen que la cueva representaba la oscuridad interna que Adán y Eva debían enfrentar para encontrar la redención, un lugar donde pudieran reflexionar sobre su caída y buscar el perdón. A medida que se adentraban en esta nueva vida, Adán comenzó a temer a los ángeles que antes lo reverenciaban. ¿Por qué, en su dolor y arrepentimiento, comenzó a ver a aquellos seres celestiales con desconfianza? Este cambio de percepción refleja la compleja relación entre la humanidad caída y los seres espirituales, un temor a la gloria divina que se convierte en un obstáculo para su reconciliación. Además, el libro de Adán y Eva menciona unas misteriosas doncellas encantadoras que Adán y Eva encontraron en su viaje. ¿Quiénes eran estas figuras? ¿Y cuál era el verdadero propósito de su aparición en la narrativa? Las doncellas no solo representan un misterio, sino que encarnan la tentación y las pruebas que la humanidad seguiría enfrentando a lo largo de los siglos. Pero antes de responder a esas preguntas, tú, fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en una jornada única de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un audiolibro revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este audiolibro es un reflejo de mi propio viaje,
lleno de lecciones prácticas que viví y transformé en sabiduría. Si alguna vez te has sentido atrapado en tus pensamientos o limitado por las circunstancias, este audiolibro te ofrecerá las herramientas para liberarte. Aquí aprenderás cómo cambiar tu enfoque mental, cultivar pensamientos positivos y crear la vida que realmente deseas. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad hoy mismo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, caminaron descalzos, sin saber dónde pisaban. Al llegar a la puerta del jardín, se encontraron con la vastedad de la tierra, cubierta por grandes y pequeñas piedras y arena. Asustados y confundidos, cayeron con el rostro en el suelo, tomados por un miedo profundo, casi como muertos. Estaban completamente desorientados, pues su vida anterior en el Edén había estado llena de belleza, armonía y orden. El jardín era un lugar perfecto, lleno de árboles bien plantados y de una naturaleza que respondía a sus necesidades. De repente, se encontraron en un mundo completamente diferente, un lugar árido y extraño, donde el suelo parecía hostil y la atmósfera opresiva. La transición de la perfección a la imperfección, de la luz a la oscuridad, era abrumadora, y ambos sintieron el peso de la culpa y la pérdida, al darse cuenta de que ya no serían nunca más los mismos. El Creador ordenó que Adán viviera en una cueva llamada la Cueva de los Tesoros, situada debajo del jardín. Al enfrentarse a la vasta tierra ante ellos, cubierta de piedras y arena, Adán y Eva quedaron aterrorizados. La belleza del jardín, con sus árboles frondosos y su paz, era todo lo que conocían. Ahora se encontraban en una tierra extraña, desconocida y nunca antes vista por ellos. Al verlos caídos frente a la puerta del jardín, el Creador sintió compasión y envió su palabra para levantarlos. Adán y Eva lloraron al abandonar el Edén, su primer hogar, sintiendo una pérdida profunda e irreversible. Al notar los cambios en su cuerpo, Adán lamentó profundamente las consecuencias de sus acciones. Caminando lentamente hacia la cueva de los tesoros, se detuvo al llegar y, lleno de tristeza, dijo a Eva: «Mira esta cueva, nuestra prisión en este mundo. Es un lugar de castigo. ¿Cómo se compara con el jardín? Su vastedad contra la estrechez de este lugar. Esta roca contra los bosques que conocíamos. La oscuridad de esta cueva frente a la luz del Edén. Esta roca que nos cobija frente a la misericordia que el Señor nos ofrecía. El suelo aquí, lleno de piedras, contra la tierra fértil y los árboles frutales del jardín». Con cada palabra, sentimos la angustia de Adán, el dolor de quien perdió el paraíso y ahora enfrenta un mundo desconocido. Su lamento es el reflejo de la fragilidad humana, de esa profunda conexión con lo perdido, esa búsqueda incesante de redención y consuelo en tiempos de adversidad. Este relato nos recuerda cómo, incluso después de la caída, el ser humano busca incansablemente regresar a la paz y la armonía que una vez conoció, enfrentando su propia imperfección mientras anhela el perdón. Adán dudaba en entrar en la cueva bajo la roca saliente. Solo lo hizo debido a la orden del Creador, temeroso de que desobedecer podría significar cometer otra transgresión. En la mañana del tercer día, salieron de la cueva, tristes y llorosos. Sus cuerpos estaban delgados y resecos por el hambre y la sed, fruto del ayuno, las oraciones y la profunda tristeza por su caída. Al salir de la cueva, subieron a la montaña al oeste del jardín. Allí se quedaron de pie, orando y buscando el perdón del Creador por sus pecados. Entonces algo inesperado sucedió. El Creador vio a Adán en medio de su llanto. Con compasión infinita, el Creador se acercó a él y le habló, consolándolo. «No te desesperes, Adán», dijo con voz suave. «Tu arrepentimiento es escuchado. Aunque has caído, mi misericordia es grande. Levántate, porque aún hay esperanza». Con estas palabras, el corazón de Adán se llenó de una paz inesperada, y por primera vez desde su expulsión, sintió que una luz lo acompañaba en su camino hacia la redención. Los tres ángeles, con una misión clara, trajeron consigo tres presentes sagrados para Adán y Eva. El primero fue el oro, símbolo de la realeza y la dignidad de la humanidad ante el Creador.
El segundo, la mirra, representaba el sacrificio y el sufrimiento que Adán y Eva enfrentarían en su camino hacia la redención. Y el tercero, el incienso, era un recordatorio de la oración constante y la comunión con el Creador, el medio por el cual sus súplicas serían aceptadas. Cada uno de estos regalos tenía un propósito más profundo que solo lo material. Eran símbolos de las pruebas y bendiciones que acompañarían su nueva vida en la tierra. Al recibir estos dones, Adán y Eva comprendieron algo profundamente transformador. Su relación con el Creador no estaba rota, sino que, a través del arrepentimiento y la obediencia, podían encontrar el camino hacia la reconciliación. El oro les recordaba su dignidad como seres creados a imagen divina. La mirra les enseñaba que el sufrimiento era una parte esencial de su redención y que la purificación solo podría alcanzarse a través del sacrificio. Finalmente, el incienso les hablaba de la importancia de la oración y de la conexión constante con el Creador, un recordatorio de que, incluso en su caída, siempre podrían acercarse a Él a través de la comunión y el arrepentimiento. A lo largo de este proceso, el Creador continuó guiando a Adán y Eva en su lucha constante contra las tentaciones de Satanás, quien, a pesar de sus derrotas, persistía en sus intentos de desviarlos del camino recto. Satanás no abandonó su plan de engañar a la humanidad y destruir la relación entre Adán, Eva y el Creador. Sin embargo, con el tiempo, Adán y Eva, ahora más conscientes de su fragilidad y las graves consecuencias de sus acciones, empezaron a comprender mejor la importancia de la obediencia y la necesidad de permanecer firmes en su fe. Cada desafío les enseñaba una lección, fortaleciendo su resolución de vivir conforme a la voluntad del Creador. Los tres ángeles, al entregar sus regalos, les mostraron a Adán y Eva no solo el perdón del Creador, sino también la necesidad de una fe constante, sin importar las dificultades o tentaciones que pudieran surgir en su camino. A través de estos dones, el Creador revelaba no solo el castigo por el pecado, sino también el medio para restaurar la gracia. A través de la perseverancia, el arrepentimiento sincero y el deseo inquebrantable de seguir el camino de la rectitud. Cada presente, con su simbolismo, les recordaba que el perdón no era un fin, sino un proceso continuo de crecimiento y reconciliación con el Creador, una llamada a mantenerse firmes en la fe, aún en medio de la adversidad. Así, después de este encuentro, Adán y Eva se comprometieron a caminar por la senda del arrepentimiento, la oración y la obediencia. Aunque su vida estaría marcada por el sufrimiento y la mortalidad, ahora sabían que la esperanza de la redención siempre estaría a su alcance. A lo largo de su vida en la tierra, comprendieron que la misericordia del Creador nunca se apartaría de ellos, siempre y cuando ellos se esforzaran por buscar la verdad y la paz a través de la obediencia a sus mandamientos. La sabiduría adquirida en sus pruebas les dio la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que cada paso hacia la rectitud los acercaba más a la reconciliación con el Creador. El relato también resalta la importancia de las pruebas y tribulaciones en la vida humana, así como el papel fundamental de la fe en el proceso de redención. A pesar de su expulsión del Edén, la vida de Adán y Eva se convirtió en un testimonio de cómo la humanidad podía encontrar consuelo y esperanza a través de la fe, la oración y el arrepentimiento. El regalo de los tres ángeles servía como un recordatorio constante de que el Creador no los había abandonado. Al contrario, les ofrecía una oportunidad para crecer, aprender y finalmente ser restaurados a la gracia divina. En sus luchas, Adán y Eva encontraron el propósito de su existencia, la constante búsqueda de la verdad y la reconciliación con el Creador, a través de la obediencia y el arrepentimiento genuino. Este momento también nos invita a reflexionar sobre las dificultades y desafíos que enfrentamos en nuestras propias vidas. La lucha contra las tentaciones, las tribulaciones y el sufrimiento es parte fundamental de la experiencia humana. Sin embargo, al igual que Adán y Eva, todos podemos encontrar esperanza y redención a través del arrepentimiento sincero, la perseverancia en la fe y la dedicación a la obediencia divina. A través de nuestras propias pruebas y dificultades, la posibilidad de regresar a la gracia siempre está presente, ofreciendo una oportunidad de transformación y renovación
para aquellos que buscan sinceramente el perdón y el camino de la rectitud. Esta narrativa nos recuerda que, a pesar de las caídas, siempre existe el camino hacia la restauración, un camino de crecimiento espiritual y acercamiento al Creador. Después de este evento, Adán y Eva, fortalecidos por la presencia divina en sus vidas, comenzaron a formar su nueva realidad en la tierra. A pesar de la dureza de su nuevo entorno, su relación con el Creador continuó evolucionando, siempre guiada por la búsqueda de la reconciliación y la restauración del paraíso perdido. En su corazón ya no solo había pesar por la caída, sino también la esperanza de un futuro redimido, en el cual, a través de su obediencia y fe, podrían recuperar la paz y la gracia divina. Con el tiempo, su vida en la tierra se convirtió en un testimonio de perseverancia y fe, una lección para todas las generaciones que vendrían, recordando que el camino hacia la redención siempre está abierto para aquellos dispuestos a buscar el perdón y seguir el camino de la rectitud. Este momento también nos invita a reflexionar sobre cómo las historias sagradas han sido interpretadas y adaptadas a lo largo del tiempo. Las narrativas de Adán y Eva, al igual que otras historias bíblicas, han pasado por múltiples interpretaciones que reflejan tanto la universalidad de los temas humanos como la relación dinámica entre el Creador y la humanidad. A lo largo de los siglos, estas historias han sido comprendidas de diversas maneras, dependiendo de los contextos culturales, sociales y espirituales en los que han sido leídas. Cada generación aporta su perspectiva única, enriqueciendo la tradición y ofreciendo nuevas formas de ver los desafíos y las lecciones que nos enseñan. Así, la historia de Adán y Eva no solo es un relato del pasado, sino una reflexión viva sobre cómo los seres humanos buscan comprender su lugar en el mundo y su relación con lo divino. El libro del Génesis, como parte de las escrituras canónicas del judaísmo y el cristianismo, se presenta como el relato oficial de los primeros días de la creación. A través de su narrativa, se enfatiza la creación divina, el pecado original y la promesa de redención, elementos clave para comprender la moralidad humana, el pecado y la salvación. Este libro, de enorme influencia, no solo ha dado forma a la teología, sino que también ha sido fundamental en la cultura y el pensamiento occidental, sirviendo de base para numerosas doctrinas cristianas y judaicas. Las historias que se encuentran en el Génesis, como la creación del hombre y la caída de Adán y Eva, han sido interpretadas de diversas formas a lo largo de los siglos, desde una lectura literal hasta enfoques más alegóricos o simbólicos, adaptándose a las necesidades y realidades de cada época. Por otro lado, el libro de Adán y Eva, aunque no es considerado canónico ni parte de las escrituras oficiales, ha jugado un papel importante en las tradiciones cristianas y en la literatura apócrifa. Este texto ofrece una narrativa más detallada y profunda sobre la vida de Adán y Eva después de su expulsión del Edén, explorando aspectos de su relación con el Creador, sus luchas internas y la influencia de Satanás en sus vidas. A través de sus relatos, el libro presenta un enfoque más humano sobre los primeros seres humanos, abordando sus emociones, temores y arrepentimientos. Esto le otorga una dimensión más introspectiva y filosófica a la historia, invitando a la reflexión sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y la necesidad de redención. Ambos textos, aunque divergen en sus detalles y énfasis, abordan cuestiones similares: la creación, la caída, el pecado, la obediencia y la posibilidad de redención. Sin embargo, el libro de Adán y Eva profundiza en las dinámicas emocionales y espirituales que acompañaron la expulsión del Edén y la entrada en un mundo imperfecto, mientras que el Génesis se centra en los eventos fundamentales que establecen el orden del mundo y la relación del hombre con Dios. Esta diferencia refleja un enfoque distinto hacia los mismos eventos. El Génesis presenta estos hechos de manera más estructurada y universal, mientras que el libro de Adán y Eva se adentra en las consecuencias personales y emocionales de la transgresión, destacando las luchas internas de los personajes y su camino hacia la redención. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las historias que se esconden detrás de los primeros seres humanos en la Tierra? Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, la humanidad comenzó una travesía llena de desafíos,
tentaciones y momentos de profundo arrepentimiento. En este video exploraremos no solo el relato bíblico, sino las complejas emociones que los primeros humanos vivieron al enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Nos adentraremos en el libro de Adán y Eva, una obra apócrifa que nos ofrece una perspectiva única sobre la vida de Adán y Eva tras su salida del Edén. La influencia de Satanás en ambos textos es otro punto clave de comparación. En el Génesis, la serpiente es presentada como el vehículo de la tentación, incitando a Eva a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, lo que desencadena la caída del hombre. Sin embargo, en el libro de Adán y Eva, la figura de Satanás se expande más allá de esa tentación inicial. Este Satanás no solo persiste en su lucha contra Adán y Eva, sino que se convierte en una fuerza activa, dispuesta a corromper incluso a sus descendientes. La astucia del demonio se muestra cuando se disfraza de bellas doncellas, intentando seducir a los descendientes de Set y desviarlos del camino recto. Esta imagen de Satanás como un seductor sutil refleja cómo el mal puede infiltrarse en la humanidad de formas inesperadas y engañosas, más allá de la tentación directa. La caída de los descendientes de Set, tal como se describe en el libro de Adán y Eva, presenta un paralelo interesante con la historia de la corrupción futura de la humanidad, particularmente con la aparición de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6:4, y otros textos antiguos como el libro de Enoc. Según estos relatos, los Nefilim son el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, lo que da origen a una raza de gigantes conocidos por su maldad y violencia. Aunque esta narrativa no se menciona de manera explícita en el Génesis, ha sido adoptada y desarrollada por diversas tradiciones cristianas y judías a lo largo de los siglos. La historia de los Nefilim expande la comprensión de la corrupción humana, sugiriendo que el pecado y la transgresión no solo provienen de la rebelión humana directa, sino también de la intervención sobrenatural, donde seres divinos se mezclan con los humanos, alterando el curso moral de la humanidad. El diluvio universal como acto de purificación es otro tema que conecta ambos textos. En el Génesis, la maldad de la humanidad alcanza un nivel tan extremo que Dios decide limpiar la tierra a través de un gran diluvio, preservando solo a Noé, su familia y los animales en el arca. Este evento no solo es una respuesta al pecado generalizado, sino también una oportunidad para renovar la creación, restaurando el orden que había sido corrompido por la perversidad humana. De manera similar, en el libro de Adán y Eva, el diluvio surge como consecuencia de la corrupción y el pecado de los descendientes de Caín. La necesidad de esta purificación se vuelve inevitable, pues el mal se ha propagado tanto que solo a través del diluvio se puede restaurar la justicia divina y purificar a la humanidad de la maldad que se ha acumulado a lo largo de los siglos. El mensaje de redención es otro tema que ambas narrativas comparten, aunque con enfoques distintos. En el Génesis se nos presenta la promesa de un Salvador que vendrá a restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad, a través de la descendencia de Adán. Esta línea de descendencia culmina en la figura de Jesucristo, quien traerá la salvación al mundo. A pesar de la caída y el pecado, el Génesis ofrece un mensaje de esperanza, anunciando que la redención será posible a través de la obediencia y la fe en el Creador. Por otro lado, el libro de Adán y Eva también nos transmite un mensaje de redención, pero de una manera más personal y detallada. Aquí vemos las luchas internas de Adán y Eva, sus arrepentimientos y sus oraciones por restaurar la conexión perdida con Dios. A través de su sufrimiento y su fe, el texto nos muestra que la salvación está vinculada a un proceso de arrepentimiento genuino y a la búsqueda constante de la gracia divina. En conjunto, ambas historias nos ofrecen una visión compleja de la humanidad, su potencial para el bien y el mal, su caída y su búsqueda de restauración. Aunque el Génesis es considerado la versión oficial de la creación y la historia temprana de la humanidad, el libro de Adán y Eva ofrece una perspectiva más emocional y reflexiva, que invita a los lectores a considerar el sufrimiento, la tentación y la necesidad de arrepentimiento y perdón. En el Génesis, la narrativa está más enfocada en los hechos fundamentales y la creación del orden del mundo,
mientras que el libro de Adán y Eva profundiza en las emociones y las luchas internas de los primeros seres humanos, mostrando cómo sus decisiones afectaron su relación con Dios. Este contraste entre los dos relatos enriquece nuestra comprensión de la naturaleza humana, ofreciéndonos una visión tanto externa como interna de nuestra experiencia en el mundo. Ambas historias nos recuerdan que, a pesar de nuestras fallas y transgresiones, siempre hay espacio para la redención y que el camino hacia la restauración requiere humildad, arrepentimiento y fe. Al final, la diferencia entre estos textos no radica tanto en su contenido fundamental, sino en la forma en que cada uno trata temas como la creación, la moralidad y la redención. Ambos ofrecen lecciones vitales sobre la importancia de la obediencia, la fe y la resistencia a las tentaciones, recordándonos que, a pesar de nuestros errores y caídas, siempre existe la oportunidad de regresar a la gracia divina a través del arrepentimiento y la búsqueda sincera de la rectitud. Mientras que el Génesis se presenta como una narrativa más directa y estructurada, el libro de Adán y Eva se sumerge en las emociones y las luchas internas que acompañan el pecado y el arrepentimiento. Juntos ambos relatos nos enseñan que, aunque la humanidad haya caído, nunca está completamente perdida, y que el Creador siempre ofrece un camino hacia la restauración. Al final del día, lo que nos lleva a una mayor comprensión de nuestra existencia y del lugar que ocupamos en el vasto panorama del universo es la búsqueda constante de significado y la voluntad de cuestionar y reflexionar sobre nuestras creencias y nuestra relación con lo divino. Tanto el Génesis como el libro de Adán y Eva nos invitan a explorar estas preguntas profundas sobre el origen del ser humano, el propósito de nuestra vida y las implicaciones de nuestras decisiones. Estos relatos no solo hablan del pasado, sino que siguen siendo relevantes hoy, en nuestra búsqueda de respuestas a los grandes misterios de la vida, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de encontrar el camino hacia la luz, la verdad y la redención. Como exploradores en este viaje de descubrimiento, podemos ver que tanto el Génesis como el libro de Adán y Eva nos invitan a entender las complejidades de nuestra naturaleza, nuestras luchas internas y la continua búsqueda de redención. Cada uno de estos textos refleja una visión distinta, pero complementaria, sobre los comienzos de la humanidad, la caída en el pecado y la eterna posibilidad de restauración. A través de sus relatos se nos desafía a confrontar nuestras propias debilidades, pero también a encontrar fuerza y esperanza en la posibilidad de redimirnos y vivir conforme a los principios que nos acercan al Creador. En el Génesis, la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios nos ofrece un marco de dignidad y propósito, destacando nuestra capacidad para la razón y la moralidad, mientras que el libro de Adán y Eva nos permite explorar las emociones, las tentaciones y la lucha personal, mostrando que incluso en medio del pecado, la esperanza y la redención son posibles. Las lecciones que estos textos nos brindan son atemporales y su relevancia sigue resonando en nuestras vidas cotidianas, guiándonos en nuestra relación con el bien, el mal y el eterno esfuerzo por comprender y acercarnos a lo divino. El contraste entre las versiones de la creación y la caída, especialmente la diferencia en el énfasis sobre el rol de la mujer y la dinámica entre los géneros, también resalta cómo las interpretaciones de estas narrativas han moldeado nuestras visiones culturales y espirituales a lo largo de la historia. Las discusiones sobre la responsabilidad y la culpa, la obediencia y el pecado, siguen siendo temas relevantes en los debates contemporáneos sobre el género, la moralidad y la espiritualidad. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre cómo las creencias y valores que surgen de estas historias influyen en las estructuras sociales y espirituales, guiando nuestras decisiones y relaciones, y ayudando a moldear nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un contexto moral y divino. Al final, como el explorador que se adentra en la selva, somos llamados a no temer los desafíos del camino. Aunque las historias de la creación y la caída pueden parecer antiguas, su poder radica en su capacidad para hablar a la condición humana en cualquier momento de la historia. Nos enseñan que, aunque la tentación y el pecado son inevitables en la experiencia humana, la búsqueda constante de sabiduría,
humildad y redención es lo que realmente define nuestra travesía espiritual. Cada uno de nosotros, al igual que Adán y Eva, enfrenta la lucha interna entre el bien y el mal, pero al mantener la fe y la voluntad de aprender, podemos encontrar la restauración en nuestras vidas sin importar las adversidades. Por lo tanto, al permanecer en esta búsqueda, al reflexionar sobre estos relatos y al compartir nuestras dudas y descubrimientos, nos unimos en una comunidad de exploradores que no solo buscan conocimiento, sino que también buscan transformación. Este viaje es interminable, pero cada paso que damos nos acerca más a una comprensión más profunda de nuestra existencia y a una mayor cercanía con el Creador. Y mientras seguimos adelante, recordemos que el verdadero tesoro no se encuentra solo en el conocimiento, sino en el proceso de descubrir, cuestionar y crecer juntos. La verdadera riqueza se encuentra en la transformación interior, en cómo estas historias antiguas siguen dando forma a nuestras vidas y a nuestra relación con lo divino, guiándonos hacia una vida de mayor autenticidad y propósito. Gracias por acompañarme en esta jornada. Gracias por ser parte de este viaje de reflexión y aprendizaje. El camino hacia la verdad siempre está en constante evolución, pero lo que importa es que seguimos caminando, juntos, con curiosidad y corazón abierto, hacia una comprensión más rica y significativa de nuestra humanidad y nuestra relación con lo divino. Hasta el próximo video y que sigamos explorando juntos.